Una enorme felicitación a los que son mamás, a las que son mamás, a los que han hecho un trabajo grande de criar, de honrar al Señor con ese llamado tan poderoso. Gracias, K. De guiar a otra persona a la vida, y no solo desde el punto de vista biológico, digamos, sino también la guía que requiere, la inspiración que requiere ser mamá, ser abuela. Así que muchas felicidades. Levante la mano los que son mamitas, las que son mamitas, levante la mano, por favor. Un fuerte aplauso a todas las mamás. Las honramos hoy. Las honramos hoy. No seríamos absolutamente nada sin ustedes, no tendríamos existencia. Y así que hoy les hemos preparado un regalito que les vamos a entregar ahora al cerrar la celebración, porque les amamos montones, les respetamos muchísimo. ¿Y quién necesita de Dios en esta tarde, hermanos? Venimos a la iglesia porque ocupamos del Señor, así que ayúdeme a orar para que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu y gracias por tu iglesia, Señor, porque hoy podemos venir a su casa, Señor, a adorarlo. No venimos a su casa porque este es el lugar en el que usted habita, sino que este lugar se convierte en su casa cuando nosotros lo llenamos de adoración, Señor, y de ganas de buscarlo, Señor. Usted ya no vive en edificios, usted vive en personas, y hoy te damos gloria porque estás aquí, Señor. Hoy oramos especialmente por las mamás, hoy oramos, Señor, por sabiduría, por guía, por fuerza, y también oramos, Señor, por los que son hijos e hijas hoy, que somos todos los que estamos acá, para que nos ayudes a hacer esa tarea de criar, de guiar, de inspirar, pero también de ser hijo o hija, Señor. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice, amén y amén. Abramos la Biblia, iglesia, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Estamos en un estudio en el libro de Juan, pero claramente hoy, que es el Día de las Madres, estamos haciendo un pequeño altito para hablar sobre el tema del Día de las Madres y llevar una palabra que pueda ser, llamémoslo así, contemporánea a lo que estamos celebrando, y también que nos rete a todos. Así que si usted no es mamá o si usted es un varón, esta palabra también es para nosotros, porque vamos a estar hablando desde el punto de vista del trabajo que hace una mamá o el ministerio que genera una mamá, desde el legado. ¿Qué es lo que queremos dejar? Y entonces claramente hoy, que es el Día de la Madre, y especialmente hoy que cayó 15 de agosto, esto es una palabra muy directa para las mamás, las abuelas que continúan guiando. Pero para nosotros los varones también es la misma pregunta. Y para las mujeres que son solteras o que son que todavía no son mamás, que todavía el Señor no las ha hecho mamá, también es una palabra para nosotros, porque es ¿qué legado vamos a dejar? Y el reto de hoy es el legado que bendice. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dígame conmigo la última frase, en ti también. Exactamente, y esa es la clave. ¿Cuál será nuestro legado al final de nuestros días? El mundo se preocupa por dejar cosas, por acumular cosas. Los ricos se pelean por tener dinero en cuentas o tener inversiones. Y al final de cuentas, como dice el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, esas riquezas o esas cosas terminan siendo más bien fuente de problema para la gente que queda después de la vida de uno. Yo quiero que pensemos nosotros de manera muy real cuál va a ser nuestro legado espiritual, cuál va a ser nuestra verdadera herencia, qué es lo que verdaderamente vamos a entregar, qué es lo que verdaderamente vamos a dejar que permanezca. Una mamá puede empezar desde ya a dejar una herencia fuerte, llamémoslo así, poderosa, que permanece y no tiene nada que ver con dinero. Pablo le está escribiendo a Timoteo posiblemente en una de las etapas más bajas del ministerio de Timoteo, porque en la segunda carta Pablo lo está motivando, le está recordando porque hay que seguir. Pero lo bonito de este pasaje es que cuando lo está motivando le dice que vuelva a ver atrás. Le dice, vea lo que han hecho su mamá y su abuela
y vean la fe que usted tiene ahora. Nos menciona 3 nombres, este versículo, el 1:5. A Loida, la abuela, Eunice, la madre, y Timoteo, a quien Pablo ahorita está motivando. Loida nunca se iba a imaginar que Timoteo iba a ser uno de los hombres claves en el ministerio de Pablo. Loida nunca se pudo haber imaginado que Timoteo iba a terminar siendo uno de los pastores claves en el establecimiento de la iglesia. Nosotros podemos trazar nuestras raíces al trabajo que hizo Pablo. Y el movimiento misionero que hizo Pablo, la predicación que hizo Pablo en Asia Menor y luego adentrándose en Europa, es lo que permitió que el cristianismo llegara a naciones que fueron clave en la conformación, por ejemplo, de Costa Rica. Y cómo llegó el evangelio a nosotros, no solo en el primer trabajo de la conquista de América, sino después el trabajo que hicieron ingleses trayendo la palabra y trayendo la iglesia acá, especialmente hace unos 200 años. El legado de este hombre, de Timoteo, llega hasta nosotros hoy aquí en Alajuelita. Pero Loida nunca se imaginó eso cuando le enseñó la palabra, o cuando le enseñó una canción como estaban los niños ahora cantando, o como cuando los niños están aprendiendo un pasaje bíblico o entendiendo la historia de Dios para salvarles. Yo quiero que hoy nos enfoquemos desde ese punto de vista. Esos son los lentes que nos vamos a poner. Las mujeres que son madres van a poner en perspectiva su maternidad, su trabajo como guías. Y ahorita yo quiero que usted también abra su corazón, porque todos hemos tenido trayectos distintos. Entonces puede ser que alguna mamá que hoy está aquí sentada no hizo el trabajo que Loida y que Eunice hicieron. Y entonces yo tengo un mensaje de esperanza también. Entonces hoy vamos a dividir este mensaje en 3 cosas. Vamos a hablar de un ejemplo que nos da la palabra. Vamos a hablar sobre la guía para las madres que no pudieron hacer esto a tiempo por diferentes razones. Llegaron a Cristo hace poquito, se equivocaron en algunas cosas, las relaciones con hijos tal vez se rompieron y entonces hoy están en el Señor y tal vez alguno de sus hijos o hijas no. También hay esperanza. Esa es la segunda parte de lo que vamos a estar hablando. Y tercero, vamos a cerrar con las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces los varones que estamos acá no nos vamos a desconectar y decir, bueno, esto es para las señoras, nada que ver. Ni las mujeres que no han tenido hijas van a decir, no, esto no es para mí. Vamos a hablar desde el punto de vista del legado que queremos dejar, como amiga, como hija, como tía, como tío, como compañero, como alguien que ha llegado a la vida de una persona que está ayudando a criar. Entonces vamos a poner nuestra realidad en el borde. Vamos a ver el pasaje y vamos a tratar de aplicar nuestra realidad ante lo que vamos a ver hoy. Punto número 1 esta tarde: el ejemplo de Loida, de Eunice y de Timoteo. Aquí lo importante es que la Biblia deja claro que compartir la fe a las generaciones siguientes es clave. Es clave. Israel se equivocó en eso. Israel vio a Dios abrir el mar. Israel vio a Dios hacer las plagas para sacarlos de Egipto. Y Israel no le contó a los hijos lo que Jehová había hecho. Y unas generaciones después, esos hijos están adorando a Baal. Están exaltando a dioses falsos, a dioses paganos. Porque la generación que salió de Egipto, casi que toda, menos 2 varones, casi que toda murió en esos 40 años de andar dando vueltas en el desierto. Y se les olvidó testificar a sus hijos quién era el Señor. Es una responsabilidad gigante. La semana pasada que estuvimos presentando un bebé, yo le recordaba eso a la familia que estuvimos acá al frente. La tarea de presentar un niño no es nada más, ay, mira, ya cumplí esto, como un bautismo católico, que se bautiza un bebito y nunca se vuelve a misa, no importa. Y hasta después, cuando hay que casarse, hay que ver cómo se corre a hacer la confirmación. Y los que son más seguidores, digamos, de algún tipo de tradición, harán la primera comunión o lo que sea, pero tal vez existe una lejanía. Y a veces pensamos, los evangélicos, que presentar a los hijos es suficiente, cuando el ejemplo que nos da la Escritura es de estar guiando
a los hijos, abuelitas y abuelitos que están acá, a los nietos, a la fe. La idea que yo quiero dejarle aquí está en el pasaje. Dice que la fe sea no fingida, que sea genuina, que sea real. Por lo tanto, el legado no empieza en lo que yo voy a tratar de hacer, sino en lo que yo soy y en lo que yo creo. Para las mamás que están acá, su legado no es qué tan bueno hace una cosa. Su legado es que su fe sea no fingida, porque esa es la fe que al final termina en Timoteo. Esa es la fe que él copió. Una fe libre de hipocresía, una fe sincera. Para las mamás que están acá, la herramienta espiritual más poderosa no es lo que usted diga, es su vida. La herramienta espiritual más poderosa a la luz de sus hijos y de sus nietos no es lo que usted va a decir, es lo que van a ver en usted. Esto no es solo para las mamás, esto es para todos los que estamos acá. No es solo lo que dicen mis labios, mis palabras, es lo que hago. Los hijos observan cómo una mamá se comporta cuando tiene miedo, cómo se comporta una abuela cuando está enojada, cómo trata a las personas, cómo enfrenta un problema, cómo perdona, cómo ora, cómo se acerca a Dios. Y no se puede transmitir de una manera correcta algo que no se tiene. No podemos darle a nuestros hijos algo que no tenemos. Así que mamás, yo sé que hay un enfoque importante en el mundo en dar buena educación, en ver cómo nosotros generamos la estabilidad que ocupan los hijos para estar seguros, y eso está genial. Pero la Biblia hoy nos está retando a que nuestro legado implica en ayudar a nuestros hijos a que se encuentren con el Señor. Dice el pasaje, habitó primero en tu abuela Loida. Ponga la mirada en el pasaje. Habitó primero en tu abuela Loida. Alguien tiene que comenzar esto. Esto tiene que empezar con alguien. Y en el caso de Timoteo, empezó con su abuelita, que se llamó Loida. Y alguien hoy podría decir, sí, pero yo no tuve una abuela así. Yo no tuve una guía así. No crecí ni siquiera con familia, o mis padres o mis abuelos no eran creyentes, o viví en una familia donde las relaciones normalmente siempre estaban rotas. Entonces el reto es que esto comience con usted hoy. No es llegar y decir, es que yo no lo tuve, a mí no me lo dieron. Vea que el recuento de Pablo termina, o más bien empieza en Loida. Ella pudo haber dicho, a mí nadie me contó, a mí nadie me guió acá. Y esa puede ser la realidad de alguno de ustedes que está acá. No es solamente lo que a mí me dieron, es lo que yo voy a dar. Es lo que yo, entendiendo que tengo como responsabilidad, voy a entregar y voy a dar a los que están detrás de mí. Mamás y abuelitas, yo creo que no existe una responsabilidad tan dura como la que cumplen ustedes. Es cierto, los papás somos gran apoyo, y hoy en día tal vez el feminismo, que es muy prevalente, hace ver la tarea del padre como una tarea secundaria, y no es cierto. Pero hoy no estamos hablando del Día del Padre, hoy estamos hablando de ustedes, mamás y abuelas, que de la misma manera que tienen que estar atendiendo una hija, un bebé, le hablo a las que son madres de hijos pequeños o hijos que todavía tienen una influencia completa, de la misma manera en la que hay que cuidarlo cuando está enfermito, que hay que aconsejarlo cuando está confundido, hay que ser intencional en que nuestros hijos conozcan quién es Cristo. Dice que habitó primero en tu abuela Loida. Usted no puede cambiar lo que recibió, pero sí puede ajustar y decidir qué es lo que va a entregar hoy, qué es lo que usted va a empezar a hacer hoy. Y si hay una mamá acá que piensa que el tiempo se le fue porque sus hijos ya están grandes y la influencia conforme nuestros hijos se van haciendo grandes es menor. Esto se ha estudiado, familia. La influencia completa que tenemos sobre nuestros hijos es hasta los 10 años. Después de los 10 años, eso empieza a decaer, pero en una picada increíble, a tal punto que a un hijo de 17, 18 años, la influencia que tenemos como papás es muy, muy poquita. Y algunos de ustedes tienen hijos que ya están en los 20, que están en los 30. Y entonces la influencia es aún más ínfima. Vamos a hablar sobre eso ahorita. Pero también quiero referirme
a aquellos que hoy están criando, que están empezando. No podemos pensar que es éxito simplemente que le vaya bien en la escuela. No podemos pensar que es éxito que vaya a entrar a la universidad. Tenemos que estar conscientes y ser firmes en que los hijos, las hijas, nietos y nietas, sobrinas, sobrinos, la influencia que usted tenga, usted sea una herramienta para que esa alma conozca de Jesús. Usted va a tener responsabilidad porque es un trabajo del creyente predicarle a los demás. Y no lo podemos hacer ni siquiera en la casa. Hay hijos que la única Biblia que escuchan es lo que escuchan en un evento como ahorita o en un momento como ahorita, donde los chiquitos están ahí en Kids. 45 minutos, una hora el sábado. Y se vuelve a hablar de Jesús en esa casa hasta que viene el otro sábado. Eso me pasaba a mí con jóvenes. Hablábamos del Señor en un grupo de jóvenes, teníamos un campamento, no sé, cada 4 o 5 meses, y esos eran los únicos momentos en los que se hablaba de Dios. No le estoy hablando a los que ya tienen hijos grandes, le estoy hablando a los que todavía tienen hijos pequeños. Es una responsabilidad gigante que hoy, como Día de la Madre, usted como abuela y usted como mamá entienda que esta tarea es suya. Guiar a su hijo o a su nieto, a su hija o a su nieta, a que conozca quién es Jesús, implica en el mapa de Dios que Dios la puso a usted ahí. Algunos de los que están aquí celebrando llegaron tarde, llegaron al Señor hace poco y no pudieron hacer ese trabajo. Ya se nos hicieron grandes los hijos. Ahora usted que sigue teniendo influencia por hijos o por nietos, la palabra dice que habitó primero en la abuela. Esto es algo que está vivo, que está en el corazón de alguien y que de la misma manera en la que está vivo en nosotros lo llevamos a la generación que sigue. Entonces primero en la abuelita, luego dice que estuvo en tu madre Eunice, y por eso quiero retarlos, especialmente a los papás y mamás de chicos pequeñitos. Esto tiene que pasar de una generación a otra. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿qué dice la palabra? Has sabido las sagradas escrituras. Hay familias que están hoy acá que no tuvieron esa bendición y hoy sus hijos son adultos y no los pudieron guiar. ¿Por qué? Porque las familias que llegaron al Señor y no conocían de la palabra. Nosotros que todavía tenemos hijos pequeños, o las abuelas que todavía tienen capacidad de influenciar a sus nietos, debemos entender que esta es una de nuestras tareas. La niñez, desde la niñez, porque has sabido las sagradas escrituras. Dice el pasaje, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, hermanos, desde la juventud. La Biblia no nos dice las conversaciones que tuvo Eunice con Timoteo, que tuvo Loida con Eunice o con Timoteo. No nos dice las veces que oraron juntos, las veces que repitieron pasajes, las veces que fueron a aprender de alguien. Pero eso está implícito. Hay que ser intencional. Si queremos que aprenda inglés, vamos a tener que meterlo con un tutor a que hable inglés. Si queremos que aprenda un instrumento musical, va a haber que llevarlo a una academia. Si queremos que aprenda A, B, C o D, vamos a hacer un esfuerzo de llevarlo ahí. ¿Por qué no tenemos el mismo esfuerzo para que conozcan la palabra? Nosotros en las próximas semanas vamos a relanzar un programa que lo hemos tratado de hacer varias veces. De hecho, según mis registros, creo que 3 veces. Que es el tema de tener grupos pequeños en hogar. Pero no de la idea de ver cómo invitamos vecinos para hacer células. Ese es un método de crecimiento y yo no soy nadie para criticar nada. Simplemente ese es un método de algunas iglesias. Lo que nosotros estamos tratando de hacer y lo que Dios ha puesto en mi corazón, y honestamente no he sido realmente constante en esto, es ver cómo nosotros nos aseguramos que durante la semana en las familias
en la casa haya un momento en el que se ore, en el que se busque la presencia de Dios, en el que se lea un pasaje bíblico, y eso signifique 15, 20 minutos, que poco a poco se vayan convirtiendo en una hora, y después cuando se dan cuenta es un gran tiempo de búsqueda del Señor, pero de la manera más genuina y más básica, nada complicado, sino de un trabajo súper sencillo, guiando a los hermanos a que en la casa se enseña la fe. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo cuando él está desanimado. Recuerde lo que le dijeron a usted, lo que su abuela y su mamá le contó. Cuarto, estoy seguro que en ti también. Así termina el pasaje. El objetivo de nosotros como papás es que nuestros hijos se vayan. El objetivo de nosotros como papás es que ellos ya no estén. Una mamá que críe para dejar a su hija en su casa le está cortando las alas y le está impidiendo que esa persona realmente encuentre el valor. Y de hecho le voy a decir algo, eso es un tipo de violencia. Hay mamás que manipulan a sus hijos para que sus hijos nunca los dejen. El trabajo de criar es que se vayan, es que ellos vuelen. Pero el trabajo de nosotros como guías a hijos y nietos es que ellos tengan su propia fe. Que no sea la fe de abuela, que no sea la fe de Loida, la fe de Eunice, que no sea la fe suya, que sea la fe de ellos, porque el pasaje termina y estoy seguro que en ti también. Y el que le acabo de leer, que es Timoteo 3:14, que también se lo puse en su bosquejo y va a estar en pantalla, dice, de las cuales te puedes hacer sabio, con las cuales te puedes hacer sabio para la salvación por la fe, que es en quién, hermanos, en Cristo Jesús, en el Señor. Solamente somos salvos llegando a Cristo. Nuestros hijos van a ser salvos cuando ellos puedan entender que tienen una relación directa, única, genuina con el Señor. Cuando son pequeños, eso va a depender de nosotros. Y conforme ellos vayan creciendo, eso va a ser una relación de ellos. Pablo dice, y estoy seguro que en ti también. Loida, Eunice, Timoteo. Pero ahí no termina la cosa. Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos y lo que le enseñaron sus abuelas, su abuela y su mamá, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Timoteo eso lo cumplió, porque el evangelio corrió como un fuego, especialmente desde Éfeso, que creemos que era el lugar en el que Timoteo tenía base. Imagínense el esfuerzo que hizo Loida, que hizo Eunice y el resultado que ha dado a las generaciones que pudieran llevar a Timoteo a conocer la palabra. Vean este detalle en Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de cómo funcionaba un viaje misionero. Y he aquí, había ahí un cierto discípulo, el que estamos hablando ahorita, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Padre griego. Entonces, ¿por qué nos está diciendo eso Lucas? Primero, porque puede dar una alusión a que el papá no tenía la misma fe de la mamá. Eso tal vez es injusto porque la Biblia no lo dice. Puede ser que él haya sido griego, pero que creyera en Jehová. No lo sabemos. Pero también nos da la posibilidad de pensar que no tenía nada que ver con la crianza espiritual de Timoteo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque todas las familias tienen una conformación distinta. Hay hombres que se desaparecieron de la familia, hay abuelas que se desaparecieron de la familia. Cada una de las familias tienen una realidad muy cruda o muy, llamémoslo, muy única. Y aquí vemos que en el caso de Timoteo puede ser que su papá no estuvo presente en su formación bíblica. Pero ahí estuvo Loida, ahí estuvo Eunice y Timoteo logró pasar eso a los demás. Reto importante, mamás, hoy que estamos celebrando el día de ustedes, el trabajo más importante de ustedes es que sus hijos lleguen a Cristo. Segundo punto para esta tarde. Ahora digamos que usted está aquí sentada y me diga, sí, Paz, yo estoy de acuerdo con eso.
Pero esa no es mi historia. Esa no es mi historia. Yo no tuve una Loida, yo no tuve una Eunice. Yo no pude ser Loida, yo no pude ser Eunice, se me fue el tiempo. Y ya mi hijo tiene 20 y pico, o 30 y pico, o 40 y pico, o 50 y algo. Y ya no está conmigo, ya no hay una influencia. ¿Qué hago si esta no es mi historia? Imaginémoslo así, que una mamá me dijera, está muy chiva esta historia, Paz. Me gusta lo de Eunice, lo de Loida, está genial, me parece chivísima cómo Timoteo llegó. Pero una mamá me dijera, sí, pero mi Timoteo no está lejos. Mi Timoteo está resentido. Mi Timoteo no quiere nada con Dios. Yo eso lo entiendo. Pero quiero dejarle claro, mamás y abuelas, su influencia no ha terminado. Aunque hayan relaciones rotas ahorita, su influencia no ha terminado. Quizás haya cambiado la manera de influir. Y tal vez por errores de la otra parte en la relación. O tal vez por errores del hijo o de la hija. O tal vez por errores suyos. Esa es la realidad de la vida. La cosa es que estamos hoy acá y tenemos que hacer una tarea. Nosotros los papás tenemos que hacer una tarea. Y ustedes, las madres y abuelas, tendrán que hacer una tarea. Pero pensemos en eso, que alguien esté sentado acá y diga, pastor, esto está muy bonito, pero eso es como un unicornio para mí, eso es como decir colores, eso es como decir un arco iris, eso no fue lo que me pasó a mí, yo viví otra cosa. Entonces yo quiero darle una serie de consejos para que hoy que es Día de la Madre, usted pueda reenfocar su trabajo como madre ante hijos e hijas, nietos, que ya la influencia no es la de un chiquito de escuela. Primer consejo, comience quitando cargas adicionales. O sea, mujer, sea libre, sea libre. ¿Cuántos están en Cristo aquí, hermanos? Digan un amén conmigo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo no puedo quedarme llorando por lo que pasó años anteriores. Usted no puede quedarse llorando por lo que pasó años anteriores. No lo puede hacer. Usted no puede devolverse a reconstruir ahí. Ahorita lo que estamos es viendo dónde estamos parados y cómo caminamos hacia adelante. Mamás, ustedes son responsables de su fidelidad como madres a partir de ahora que usted está en Cristo, pero usted no es soberana sobre el corazón de su hijo o de su hija. Usted no puede salvar a su hijo. Usted no puede salvar a su hija. Aunque su hijo haya crecido en la iglesia y se apartó, o tal vez usted llegó tarde y entonces él nunca conoció al Señor, usted no puede llegar y meterle en la cabeza un chip que él no está listo, una idea que ella no está lista. Entonces, primero, quítese toda carga, toda presión, porque si se equivocó, bueno, reconozca que se equivocó, pero vamos para adelante. Una madre puede enseñar la palabra, puede modelar a Cristo, puede corregir, puede hacer todo lo que ahorita vamos a hablar, pero a veces esos puentes están bien desgastados. Esos puentes ya no son fáciles de cruzar. La semana pasada vimos esto, vea conmigo Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que, hermanos, todo aquel que es que, dígalo conmigo, que es que nacido de qué. Usted no va a poder parir espiritualmente a sus hijos, aunque usted les dio vida física. Abuelas que están acá, tíos, tías que están acá, usted no va a poder influenciar. No sé si tenemos los pasajes bíblicos arriba en la pantalla. ¿Sí los tenemos? Para irlos poniendo. Entonces, nosotros no vamos a poder darle vida espiritual a otra persona, por más que usted ame a su hijo o a su hija. Es un trabajo de Dios. De Dios. Dios le dice a Nicodemo que es como el viento. Nosotros vemos el viento mover las hojas de los árboles. Vemos al viento ser tan fuerte que arranca un árbol. Vemos a un viento mover un velero. Vemos al viento mover una hélice gigante que produce electricidad, pero no lo podemos controlar. No lo podemos ni siquiera direccionar. Podemos aprovecharlo y vemos los resultados de eso, pero no podemos decir, no existe tecnología que controle el viento. Esa es la analogía que le dice Jesús a Nicodemo. Nosotros no podemos controlar cuándo alguien va a nacer de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos en estos casos?
yo quiero que evitemos dos errores. El pensamiento que porque alguien llevó a su hijo a la escuelita dominical lo hizo bien, y porque alguien en su vida anterior no pudo darle nada de la fe, lo hizo pésimamente mal. Ninguna de las dos es perfecta. Porque así como el chico que estuvo en escuela dominical todos los días, no significa que ha nacido de nuevo. El muchacho que nunca recibió escuela dominical ni estuvo en nada de jóvenes, tampoco quiere decir que está perdido. ¿Me da un amén? O sea, hay gente que va a llegar delante de Dios y Él le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hice un montón de cosas, estoy metido en la iglesia. Y el Señor le va a decir: usted no tiene nada que ver conmigo. Estar metido en la iglesia no es la salida, así como estar fuera de la iglesia no es la condenación. Quiero que me entienda el contexto en el que estoy hablando. ¿Están conmigo, verdad, hermanos? Porque estar en la iglesia es vital, es súper importante. La escritura nos dice que no debemos dejar de congregarnos, pero a veces la gente se desconcentra y luego me oye algo y dice: ¿pero qué está diciendo el pastor? Está diciendo que no hay que venir a la iglesia. No, lo que le estoy diciendo es que haber traído un nieto o haber traído una hija a la iglesia no significa que esa alma va a ser regenerada. De la misma manera que una persona que hoy esté apartada de Dios no significa que Dios no pueda hacer algo ahí. Amén, hermanos. Así que ánimo, ánimo. La salvación de nuestros hijos no descansa en su capacidad como madre o mía como papá. Descansa en la gracia y el poder de Dios. Me da un fuerte amén, hermano. Eso nos llena de esperanza. La salvación no influimos nosotros en ese proceso. Es un trabajo de Dios. Entonces comience quitándose toda carga. Uy, es que yo no hice nada, es que yo no le enseñé a él, nunca lo llevé a la escuelita dominical, nunca le di nada. Llénese de esperanza, mi hermana. El tema de la salvación es un trabajo de Dios. Segunda idea: ¿qué pasa con la mamá que sí reconoce que falló cuando sus hijos estaban pequeños? Hermanos, hermanas, si falló, arrepiéntase y arranque de nuevo hoy. El Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Nunca lo desprecia. Cuando mis hijos, alguien podría decir: cuando mis hijos eran pequeños yo no conocía de Dios. Estaba demasiado ocupada, estaba trabajando, estaba yo sola. No les enseñé. O alguien podría decir hoy: mi ejemplo verdaderamente no fue bueno y mis hijos y mis hijas lo saben. Para eso es el evangelio. Jesús dice: yo vine para los que ocupan un doctor. Yo no vine para los que tienen una vida perfecta. Esos fueron los que mandaron a crucificar a Jesús. Los religiosos que creían que no ocupaban nada. Jesús no vino por ellos. Y le voy a ser muy honesto: se van a ir al infierno. Porque ellos creen que hacen su propio camino, que es lo extraordinario en la historia de Nicodemo. Nicodemo era parte de ese grupo que creía que había que hacer ciertas cosas, que había que ser nacido de tal tipo de hombre, de tal tipo de mujer, tener tal tipo de creencia. Y Jesús llega y dice: nada que ver. Esto es una cuestión del corazón. Es el mensaje que trae Jesús, es el mensaje del Hijo de Dios, que el arrepentimiento es suficiente, es necesario para hacer el primer paso, que nos lleva a reconocer que Jesús es Rey. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que hoy, que es el Día de la Madre, mamás que reconocen que fallaron en algo, es momento de confesarlo. Confesarlo. Es más, Pablo es tan lindo porque Pablo nos dice su vida pasada. Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a qué, hermanos? A lo que está adelante. Deje de ver para atrás. Si Pablo se ponía a ver lo que había atrás, era muerte. El man andaba matando gente. El chavalo tenía cartas para cortar cabezas a los cristianos. Si él volvía a ver para atrás, lo que había era depresión y derrota. Entonces, ¿qué es lo que dice? Extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mamá, usted no puede regresar y criar nuevamente a sus hijos. Abuela, no hay otra oportunidad si sus nietos ya se hicieron grandes. Pero sí puede decidir qué clase de madre, qué clase de abuelita va a ser para sus nietos, para sus hijos, a partir de hoy.
No se puede cambiar el ayer. Supérelo. Ya, no se puede cambiar. Pero sí se puede ser fiel a partir de hoy. ¿Me da un amén, mi hermano? Tercero, pida perdón si lo necesita. Y esto es especialmente clave para los que tienen ya hijos grandes. Si hay resentimientos, si hay odio, si hay tensiones, si hay momentos en los que se ha cortado el habla, si hay situaciones, no voy a dejar de acotarlas porque todas las familias viven tensiones distintas. Y usted en su corazón y con la ayuda del Espíritu Santo piensa que es importante disculparse con un hijo, con una hija, con un nieto, con una nieta, hágalo, hágalo. Decir, hijo, hija, yo estoy entendiendo que hay cosas que yo las debía haber hecho diferente. Que cuando usted era pequeño yo debía haberlo hecho distinto. Pero yo quiero pedirle perdón por las maneras en las que pude haber fallado. Y esto puede abrir la puerta más que 80,000 sermones, más que 80,000 regañadas, un corazón verdaderamente humilde. Esto no es asumir culpas por responsabilidades ajenas. Esto es algo suyo personal, que usted sabe que es importante limpiar y cortar. Recuerde que el perdón al final de cuentas no es para la otra persona, el perdón es para nosotros. El perdón es para que nosotros soltemos. La otra persona lo agarra, lo patea o no lo recibe. ¿Qué importa? Eso es una cuestión de la otra persona. Ahí no podemos hacer nada. Pero el perdón a nosotros nos funciona, como han dicho por un montón de tiempo, como el ejemplo de soltar veneno. Es liberarse. Así que si hay cosas que disculparse, mi hermana, hágalo pronto. Cuarto consejo. No intente recuperar en un ratito corto lo que no hizo en 20 años. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona viene a Cristo? Quiere que sus hijos que no están en Cristo cambien ya, así. Y entonces le llenan el teléfono de piolines con palabras de Dios, le llenan el teléfono de mensajes y links de predicaciones y todo. Y yo entiendo el corazón. Y en las reuniones todo lo que se quiere es hablar del Señor. Y eso está genial, entiendo perfectamente. Pero se lo digo con la experiencia que tengo de 20 años, más de 20 años de trabajar con muchachos. No funciona, sencillamente no funciona. Le voy a dar un ejemplo muy personal y no se vale reírse de mí, ¿ok? Yo estoy tratando de cambiar mis hábitos alimenticios. No se rían o los disciplino. ¿Okay? Y entonces yo voy lento. Y es mi esposa la que me dice, ¿usted cree que usted va a cambiar lo que no ha hecho en un montón de años en 6 meses? No se va a poder. Va a ser un proceso largo de ir cambiando, de ir comiendo menos, de cambiar, comía muy tarde y mucho. Si usted ya está en Cristo y sus hijos están alejados, usted no va a poder recuperar a gran velocidad lo que no ha hecho en décadas. Va a tener que hacerlo despacito. Una madre que conoce al Señor tiene en su corazón que su hijo venga. ¿Por qué? Porque ya conoce el agua fresca de vida. Ya sabe que si no estamos en Cristo se pierden. Y entonces hay temor, hay responsabilidad. Y todo eso yo lo entiendo perfectamente. Pero agobiar con contenidos, con un montón de cosas, no es la influencia mayor. Recuerde que cada vez que sus hijos son más grandes, es menor su influencia. Entonces, tenemos que ser inteligentes. No es que el hijo perciba, mira el montón de religión que tiene mi papá, mira el montón de religión que tiene mi mamá, sino mira la transformación que ha tenido mi mamá. Mira la transformación que ha tenido mi papá. Yo quiero eso. Yo quiero beber de esa agua. Que cambió a mi mamá, que era una gritadera en la casa. Que cambió a mi papá, que eran vulgaridades cuando se enojaba. Y ahora perdona, es tranquilo, no se enoja. Y no porque está viendo a ver cómo controla con zen y con pensamiento positivo sus cosas, sino porque se ha entregado al Señor y ahora está plantado en Cristo y el Espíritu Santo está fructificando en él. ¿Cuántos dicen amén? Es el proceso en el que estamos. Pero no sirve llegar a ver cómo usted atraganta a un hijo de religión, porque él está en otro proceso. No lo va a entender. Su forma de predicar va a ser su vida. Mira, mami es más tranquila. Mira, papi es más sabio. Mira, mi tía está más cercana. Le preocupo.
Pablo nos dijo al inicio, fe no fingida, fe genuina, fe real, no fe espiritualoide. Así que no intente recuperar en un ratito lo que no ha podido hacer en décadas. Siguiente consejo: hable menos y viva más como Cristo. Vea lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:1. Para que también los que no crean en la palabra sean guiados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo sé que este pasaje, el enfoque de este pasaje, o el contexto, si era la palabra, de este pasaje está hacia matrimonios, pero el principio nos sirve para nosotros, considerando que es una conducta casta y respetuosa. La vida cristiana, queridos hermanos, se observa, no se proclama. Ay, es que yo ahora soy. Es que no, se vive y la gente percibe ese cambio. Y cuando empezamos a fructificar, lo hemos hablado 1,000,000 de veces, la gente viene y come del fruto. Es como cuando uno chiquillo veía un palo de mangos, y ahí por mi casa había un palo de mangos, pero los otros, los que le llamamos mango de papa, y todo, cuando ya estaba lleno, todo el mundo le estaba tirando palos a ver cómo bajaban los mangos, porque uno quiere alimentarse de ese fruto. El fruto de Dios va a nutrir a otra gente. Así que no es qué es lo que yo digo como papá y mamás, que hoy es su día. No es solo qué es lo que usted dice, sino lo que usted vive. Lo que dice Pedro es extraordinario. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Así que mamá que tiene hijos grandes, abuela que tiene nietos grandes, su mejor arma es su vida. Consejo siguiente: ore más de lo que pelea o lo que discuta. Perdóneme que me meta en su vida. Todas las familias tienen conflictos. Y lo que yo voy a decir tal vez enoje a alguna que otra hermana, y perdóneme que le diga esto el Día de la Madre. Hay mujeres contenciosas que hacen la vida imposible. Por eso Salomón dice que es mejor vivir en una esquinita que con una vieja gritona. Perdóneme, está en la Biblia. ¿Ok? Porque hay mujeres que, como su fuerte es su capacidad de hablar, se hacen muy hábiles en su verbo y hacen de la convivencia en la casa un calvario. Si esto no es suya, nada más capéese, porque no es para usted. Pero si esto está cayendo en su corazón, hay mujeres que todo es un problema. Cuando hay es un problema, cuando no hay es un problema. Si vamos es un problema, si no vamos es un problema. No hay forma de quedarle bien, y se lo digo. Es dificilísimo. ¿Hay hombres así? También sí, pero hoy no estamos hablando de los hombres, hoy nos libramos los hombres, ¿ok? Hoy estamos hablando de ustedes. Ore más de lo que pelea o de lo que discute. Cuando usted ya no tiene más que hablar y está buscando algo para pelear, acérquese al Señor y hable con Él. Aquí estamos entrando directamente en lo práctico que los hijos están viendo y que los hijos perciben. Porque nosotros tenemos que entender que el Señor ve las cosas distinto, y por eso tenemos que hablar con Él. Mamás, papá Dios lo ve distinto, porque Él lo ve todo. Nosotros estamos viendo lo que está haciendo el hijo hoy, pero papá está viendo toda la historia. Nosotros estamos viendo la resistencia que puede tener una hija al evangelio, pero Dios dice: yo puedo cambiar un corazón cuando quiera. Nosotros vemos 20 años de un hijo o de una hija alejado de Dios, o palabras hirientes, alguien tal vez resentido en contra del Señor, pero nosotros vemos, la semana pasada vimos en Ezequiel que Dios es el que cambia el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuántos dicen amén? Y Él puede hacer eso por nuestros hijos. Él puede hacer eso por sus hijos, por sus hijas. Entonces, ¿con quién tiene que hablar más? Con Dios. Deje de pelear, deje de discutir, tenga una actitud positiva en la casa y acérquese a Dios para hablar de Él. Cuando ya no hay no me acuerdo que es una frase, ni sé de quién, pero cuando ya yo no puedo hablar con mis hijos de Dios, voy y le hablo a Dios de mis hijos. Ya tal vez usted no puede sentarse a guiar a ese
muchacho o esa muchacha a que conozca a Dios en escuelita dominical, como estamos aquí a la par. Y entonces usted lo que va a hacer es ir a hablar con el Señor de sus hijos. Señor, sálvalo. Señor, tráelo de regreso. Señor, guárdalo. Que él sea una imagen del hijo pródigo y que no sea una imagen del hijo del joven rico. Consejo número 7. No confunda la esperanza con una promesa que Dios no ha hecho. ¿Qué es lo que quiero decirles? Nosotros no sabemos qué va a pasar y tenemos que decir aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es trabajo de nosotros ver si el hijo llega. No es trabajo de nosotros. Y esto es muy duro. Esto, le voy a dar un ejemplo muy feo. Es como cuando un hijo está en adicción y el hijo se roba las cosas de la casa y la mamá lo deja. Lo vuelven a meter a la casa, se roba todo. Se llevó todos los collarcitos de todo el mundo. Le volvieron a abrir la casa, se llevó todo el tele y metió una gente y todo se perdió. Hasta que la mamá dice, tengo que tirarlo a la calle. Y está el muchacho pegando gritos, drogado afuera de la casa y todos los vecinos oyendo. O amaneció en el portón de la casa. O se dio cuenta que ahora está en otro lado. Es durísimo. Yo nunca lo viví de manera directa. Lo viví con uno de los ministerios que yo trabajé, ayudando gente. Yo no lo vi directo en mi núcleo familiar, pero sí lo vi en mi familia extendida. Con tíos que sufrieron, con primos que sufrieron, con adicciones muy fuertes. Pero queridos hermanos, la palabra final es de Dios. Y le voy a decir algo que mi tío Memo me dio permiso de decir siempre. En una conversación que yo tuve con él en esa piedra, donde todos los que manejan aquí han chocado con esa piedra que está allá. Todos los carros de aquí tienen un golpe en el bumper en esa piedra. Pero hablando con mi tío ahí, yo le decía, tío, ¿usted está seguro de estar en Cristo? Y me dice, ve Arturito, Jesús es mi Salvador y en la cruz yo debía haber muerto. Él murió por mí y ahora yo voy a vivir en Él. Yo dormí, hermanos, tranquilísimo, sabiendo que el corazón de mi tío está con el Señor eterno, cuando el Señor decidió llevárselo. Hermanos, pero mi tío tuvo una vida muy dura. Aquí hay varios otros tíos míos que saben esto de primera mano. Aquí la cosa es que el trabajo es de Dios. Y tío Memo fue la imagen de un hijo pródigo que escuchó en algún momento la fe y se alejó, pero luego regresó a casa. Y regresó a casa al final de su vida. Nuestro trabajo es orar por nuestros hijos. Y Dios seguirá haciendo esa historia de que hijos que están ahorita comiendo con los cerdos, hijos que están perdidos en otro lado, despilfarrando su herencia, despilfarrando su vida, perdiendo sus años, el Señor un día le va a hacer ver en una cabaña, en una casa, tirado, botado en un carro, perdóneme que sea tan directo, en una cama de hospital, en la cárcel, les va a decir, usted tiene papá y vuelva a casa. ¿Cuántos dicen amén? Y sea cual sea el medio, porque si es tan corazón duro, que no acepte el lazo de amor que lo jala el Señor, como cuando un vaquero enlaza una vaca y se lo trae porque la ama, como cuando un pastor con un palito guía a su ovejita. ¿Por qué? Porque la ama, porque lo quiere. Y si no acepta eso, el Señor va a hacer como hizo con Jonás. Hizo una super tormenta, reventó el bote se estaba reventando y terminó ese hombre en la panza de un pez. Y desde la panza de un pez, ese hombre dijo, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Lo salvó. Hizo que ese pez vomitara. Fue libre por vómito, como en los 90s. Fue libre por vómito. El pez fue a una playa y lo vomitó. Y el hombre regresó. Porque Dios sigue escribiendo historias de redención en lugares oscuros y sucios. Él sigue salvando al perdido. Amén, hermanos. Así que llénese de esperanza, mamá y abuela, por si hay un hijo o un nieto que no ha vuelto al redil. Consejo 8. No deje que el hijo o la hija que se fue de la fe le robe su fe. Vean, hermanos, yo he visto esto centenares de veces. He visto esto un montón de veces. Mamás resentidas, mi hijo
está en drogas, mi hijo terminó en la cárcel y Dios no hizo nada. Y nunca entendimos que de la misma manera en la que Dios está llamando, alguien tiene que contestar. No permita que la desobediencia de su hijo o de su hija se lleve su fe. Siga sirviendo, siga adorando, siga creciendo, que el que empezó la buena obra la completará. Consejo 9. Ame a su hijo donde está, pero amamos sin aprobar lo que hace. Esto ocupa madurez, hermanos, y esto es un tema gigante por sí solo. Pero nosotros no vamos a lograr nada si no hay amor. Ojo, el amor a veces significa distancia. El amor a veces significa no aprobar, pero el amor siempre tiene que estar ahí. No estoy de acuerdo con las decisiones de mi hijo, pero le amo. No estoy de acuerdo con las decisiones de mi nieta, pero le amo. No hace falta recordárselo en cada vez que usted habla. No hace falta estar diciéndolo eso cada vez por mensaje. El hijo, la hija, el nieto o la nieta tiene que saber: mamá me ama, abuela me ama. Consejo número 10, porque el tiempo me está ganando. Deje espacio para que Dios haga lo que Él es bueno haciendo. Deje espacio para que Dios haga solo lo que Él puede hacer, mis hermanos. Deje al Señor escribir un capítulo nuevo donde usted cree que es el último. Donde usted cree que se acabó la historia, ahí donde Dios empieza a escribir cosas extraordinarias. Usted sea fiel, ore, ame, modele, esté presente. No acepte cosas que lo alejan de Dios, definitivamente. Pero queridos hermanos, démosle el espacio a Dios para que Él trabaje. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Confiar. Llegar y decir: mi hijo es de Dios, mi hija es del Señor, mi nieto es del Señor. Yo voy a creer que usted va a hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Me regala un fuerte amén, hermano? Entonces, primero, el ejemplo especial: Loida, Eunice y Timoteo, que es especialmente importante para los que tienen hijos pequeños. Es tarea de nosotros guiarlos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no fue nuestra historia? Vamos a confiar, vamos a ejercitar nuestra fe. Y tercer parte con la que cierro esta noche: madres, ustedes han hecho un gran esfuerzo por cuidar a sus hijos y nietos, abuelas, pero yo quiero que cuidado usted se le olvida que es Dios quien la sostiene a usted. Mamás, sigan adelante. Varones que estamos acá guiando a otros, sigamos adelante. Muchachos que son hijos e hijas, estos consejos son para ustedes igual. Sigan hacia adelante. Dios da fuerzas al cansado. Él le da valor al que tiene miedo. Pero dirigiéndome especialmente a las mamás hoy, que es el Día de las Madres. Madres, ustedes no tienen idea hasta dónde puede llegar lo que usted está sembrando hoy. Así que siembre con fe. Usted no sabe qué va a pasar con eso que está sembrando, pero sí sabe en quién está sembrando. Así que haga su labor de abuela y de mamá en fe. Lleve esa tarea tan bonita de ser mamá y abuelita al Señor. Y lleve la influencia que usted puede tener en su nieto, en su hija, al Señor. Sean fieles con lo que Dios ha puesto en sus manos. Y confíen en Dios todo aquello que ustedes no pueden hacer. Confíen en Dios todo aquello que tiene que estar en las manos de Él. Porque es que, hermanos, Dios no nos diseñó a nosotros para llevar cargas que no podemos llevar. Por eso los psicólogos están llenos en sus prácticas. Porque hay gente llevando un montón de cargas, de abuso viejo, de pasados dolorosos, de situaciones que no han podido superar. Y ahí siguen cargando un montón de cosas que el Señor en la cruz se las quiso llevar. Y yo entiendo perfectamente que habrán personas que ocuparán diferentes procesos. La terapia es una de ellas, la ayuda profesional es una de ellas. Pero queridos hermanos, hay cargas, mamás y abuelas, que no son suyas. Suelte, sea libre y crea y confíe. El que empezó la buena obra es fiel, queridos hermanos, en completarla. Palabra de Cristo. Él lo va a hacer mejor que nosotros. Así que mamás hermosas que están acá, abuelas preciosas que están acá, han hecho un trabajo extraordinario.
pero hoy la palabra nos reta a ser intencionales. Los que tienen hijos pequeños, seguir el ejemplo de Loida, de Eunice y de Timoteo. Segundo, si ya no hay tiempo, confíen. ¿Qué hago si esta no es mi historia? Voy a creer. Tercero, confíe en las promesas que son suyas. El Señor le dice: hija, crea en lo que yo le doy a usted hoy. Crea en lo que yo te ofrezco hoy. Así que mamás y abuelas, levanten sus manos hoy, y yo les voy a pedir que se pongan en pie, solo las mamás y las abuelas en este primer momento. Solo mamás y abuelas, pónganse en pie. Y vamos a orar por ustedes, pero levante sus manos ahí donde usted está. Y con sus ojos cerrados, lleguemos delante de Él. Y vamos a creer que lo que Él dice es cierto. Hermanas, ¿ustedes creen que lo que Él dice es verdad? Entonces apóyense en la verdad de su palabra y confíen en lo que Él hará. Padre bueno, hoy bendigo a estas mujeres, Señor, que son sus hijas, Señor, compradas a precio de sangre. Hoy oramos, Señor, para que estas mujeres cumplan su tarea de madres, de abuelas, Señor, con temor a ti, Señor, con ganas de honrarlo, Señor, con ganas de servirlo, Señor. Y aquellas que tienen cargas grandes, Señor, necesidades fuertes, que puedan confiar en usted, que es el Dios que abre el mar, que es el Dios que no tiene imposibles, que tiene capacidad de hacer las cosas nuevas hoy. Digamos el coro: yo sé que tú, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Dígalo fuerte, mi hermana. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Declare esto como una oración hoy. En ti confiaré. Dígame, hermana. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Diga esa última línea. Tú siempre has sido fiel y siempre serás fiel. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor, y siempre lo serás. Algunos de los que están sentados y quieren recibir del Señor hoy también pueden ponerse en pie, los que quieran hacer, y levantan la mano junto a nosotros. Y Señor, hoy te pedimos, Señor, fuerzas nuevas, Señor,
Espíritu Santo, sopla en nosotros el espíritu que da vida. Pero hoy oramos, Señor, por hijos, por nietos alejados, Señor, y oramos por salvación suya, Señor. Padre, yo bendigo estas mamás, papás e hijos que estamos acá, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hijos suyos, Señor, que dependen de ti, Señor. Y que entendemos, Señor, la tarea que tenemos de guiar a otros, incluyendo la familia que usted ha puesto, Señor, bajo nuestro cuidado. La familia de sangre, o la familia que está criando algún hombre, alguna mujer que tal vez no parió, pero que el Señor le dio. Hoy, Señor, danos sabiduría. Hoy que nos detenemos en el Día de la Madre, Señor, queremos ser hombres y mujeres que dejan un legado de bendición, que guían a otros, Señor, a conocerte y a temerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor. Y gracias porque usted sigue haciendo lo imposible. Padre, hoy bendigo a este pueblo. Bendigo a este pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo envío en paz. Oro para que podamos ser agentes de bendición con hijos, Señor, que están en casa, o hijos e hijas que ya no están en casa, o hijos adultos. Que podamos, Señor, estar siempre clamando y orando para que usted siga, Señor, salvando almas como lo ha hecho siempre. Oro en contra del diablo, oro en contra del desánimo, Señor, y oramos por fuerzas suyas. Enviamos a tu iglesia a ser portadores de la buena noticia de salvación. En el nombre de Cristo, la iglesia del Señor dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Tenemos un regalo para ustedes atrás, preparadito con cariño. Todas las mamás pueden pasar por su regalito. Que Dios les guarde. Feliz día, mamás. Y nos vemos de hoy en 8. Bendiciones. Chao.